Herri agintari eta herri ordezkariok, adegiren eta enpresa elkarteen arduradunok, gaurkoan ere Confebasken gandik hasita bai CEBek eta SEA ordezkatzen duzuen goi arduradun guztiok, jaun Andreok, egunon. Fabrika enpresen kultura eraldaketara bihurtutako eta bideratutako errendimendu handiko lehen zentroa dela adierazi duzue. Enpresa kultura, eraldaketa eta errendimendua dira, beraz, proiektu berri honen ezaugarriak. Duela hamarkada bat aipatu egin duzue. Duela hamarkada bat krisi ekonomiko sakona eta globala sortu zen, bai. Pixkanaka, jarduera ekonomikoa eta enplegua suspertzen joan gara. Baina, badakigu etorkizuna ez dela ezagutu dugun iragana bezalakoa izango. Beraz, funtseskoa da eraldaketa bati aurre egitea eta enpresa kultura berriari egokitzea. Proiektu honek etorkizuneko ikuspegia, ilusioa eta hobetzeko gogoa erakusten ditu. Erronka garrantzitsu hau auzolanaren bidez bultzatu behar dugu. Iraganean Euskadi aitzindaria izan zen humanismoarekin eta lehiakortasunarekin bateragarriak ziren kultura eta enpresa ereduak garatzen. Gaur, bultzada berri bat ematen diogu eredu horri. Proiektu hau norabide horretan doa. Habéis calificado este proyecto como el primer centro de alto rendimiento dedicado a la transformación cultural de las empresas. Esta transformación es imprescindible y la debemos abordar trabajando juntos. Esta nueva cultura se edifica sobre las personas. Hoy, la persona es el activo fundamental de todo proyecto. Este centro propone invertir en la persona, en el talento. Propone sensibilizar y formar en esta nueva cultura. Hoy, el trabajo en equipo y la participación son claves de competitividad. Este proyecto aborda esta transformación desde el interior de la propia empresa. Hoy, el futuro de la empresa se dilucida en el escenario global. Este proyecto tiene vocación internacional. Fábrica impulsa una cultura de la participación. Avanza en la línea del nuevo modelo de empresa participativo e inclusivo que ha contado con el respaldo unánime de todos los grupos del Parlamento Vasco. En el pasado, Euskadi fue pionera en alumbrar culturas y modelos de empresa capaces de aunar humanismo y competitividad. Se nos reconoció y se nos reconoce en el mundo como referentes de una tercera vía. Hoy necesitamos dar un nuevo impulso, volver a ponernos en situación de cabeza en esta revolución de la empresa del siglo XXI. Este proyecto avanza en esta dirección y plantea nuevas respuestas. Necesitamos ofrecer nuevas respuestas para avanzar. Hace poco más de una década se desencadenó, sí, una crisis económica global de gran alcance y dimensión. Poco a poco hemos ido consolidando una recuperación de la actividad y el empleo. Ayer supimos que en 2019, trabajando juntos, y así dijimos que lo íbamos a hacer y que saldríamos más lentos, pero que el objetivo era salir lo más juntos posibles. Ayer supimos que en el año pasado hemos logrado reducir el paro por debajo del 10% por primera vez desde el año 2011. Es una tendencia positiva y es un logro en la buena dirección, pero no es suficiente. Tenemos que seguir avanzando, seguir invirtiendo, innovando, internacionalizando la empresa vasca, favoreciendo los nuevos sectores de actividad y la generación de empleo de más calidad. Tenemos que seguir también transformando la empresa en su consideración como proyecto común. El futuro económico y el empleo no van a responder al modelo que hemos conocido en el pasado. El futuro se escribe sobre la base del talento. El recurso escaso son las personas, personas formadas y comprometidas con un proyecto. Debemos hacer atractiva la empresa como destino para la juventud. Esto implica un nuevo modelo y una nueva cultura. Implica que las personas se sientan partícipes, reconocidas, remuneradas adecuadamente, con posibilidades de compatibilizar la vida familiar con horarios flexibles, compromiso de estabilidad y una carrera profesional atractiva.
Fábrica transmite la ilusión de transformar la empresa desde las personas, desde la base, desde la formación y el talento. Damos la bienvenida a este proyecto que forma parte de una nueva concepción cultural de la empresa y de la economía del futuro. Amaitzera noa, duela hamarkada bat dimensio handiko krisi ekonomiko globala sortu zen. Atzo jakin genuen iaz lortu dugula elkarrekin lan eginez, langabezia 10%tik behera jaistea. Pizkanaka baina sendo, jarduera eta enplegua suspertzen joan dira. Euskadiko langabezia 10%tik behera dago lehen aldiz 2011-tik. Joera positiboa da, norabide honean egindako lorpena da, baina aurrera egiten jarraitu behar dugu. Pertsona da proiektu ororen oinarria, talde lana eta parte hartzea funtsezkoak dira lehiakortasunerako. Fabrika proiektu honek eraldaketa hori oinarritik jorratzen du. Ongi etorria Fabrika proiektu berriari eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Egun ona izan.